Amigos del teleauditorio, vamos ahora a hablar de temas de la economía, el año económico con este equipo y reforzado con Radamés García González para hablar de esos temas. ¿Qué les parece a ustedes? La economía. Excelente. Entonces, Economía y política van de la mano. entonces tenemos un conjunto de temas que hemos seleccionado. Entonces, hay que decir en positivo y en negativo, cosas positivas y negativas. Por ejemplo, lo más resaltante desde nuestro punto de vista es que se ha mantenido como un logro la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de la economía dominicana, y eso es un atractivo para la inversión extranjera, además que eso provoca una paz a nivel de lo que serían los inversionistas. Por otra parte, y esta no es positiva, el gobierno, el presidente de la República a la cabeza, no logró el apoyo para que se aprobara la tan deseada, pero rechazada, reforma fiscal que tiene el propósito de impulsar los indicadores económicos. Otra información importante es que al final, en el balance, el déficit fiscal es un desafío, porque al terminar el año, fue de 3,2% del Producto Interno Bruto del PIB, y esto está por encima de lo que ha ocurrido en las últimas décadas. En el ámbito positivo, en este balance económico, crece la inversión extranjera. Eso es importante, por más de 5.000 millones de dólares. Se piensa que al cierre del se año. establecerá un récord este año. Importante. En otro intento de aprobar la indexación salarial, es decir, que la economía, la inflación, compense con un alza los salarios. Ese deseo de muchos sectores laborales y sectores de los trabajadores fracasaron, sobre todo los intentos en el Congreso Nacional. En el ámbito positivo sigue el aporte importantísimo de los dominicanos en el exterior. Las remesas alcanzaron un récord histórico, son un indicador clave en la economía dominicana y alcanzaron los 10.780 millones de dólares. En los primeros 11 meses. O sea, ahí sin no contabilizar, ahí no está diciembre. Es decir, de acuerdo a las que nos datos vamos a acercar a los Central. 12.000 millones de dólares. Eso significa más casi, de casi 1.000 millones mensuales. Muy importante. Otro indicador clave y de controversias es la inflación o el índice de precios al consumidor, como dicen los especialistas. El año cerró por encima de la meta. La meta era un 4% según las proyecciones de los organismos de regulación. Sin embargo, fue de 4,5%. Es medio porcentaje más, pero eso es significativo cuando se habla de economía. El dólar mantuvo un comportamiento un tanto irregular, podríamos decir. Radamés nos explicará a lo largo del año, y tuvo fluctuaciones con una tendencia al alza que en algún momento parecía indetenible. Luego el Banco Central logró contenerla. Sin embargo, cierra el año con un incremento significativo en la cotización del dólar en el mercado de divisas, lo que significa que es una depreciación del peso dominicano y que se disminuye la capacidad de compra. Una información que es de esperanza, y en el año se vinculó a la economía, la detección, el hallazgo de 114 depósitos de las llamadas tierras raras, que no son más que un conjunto de elementos químicos muy apreciados en el mercado internacional, y esto fue detectado sobre todo en zonas de la provincia sureña de Pedernales. En otro ámbito, Estados Unidos eliminó restricciones al Central Romana Corporation para la exportación del azúcar dentro de esa cuota. Y una noticia sumamente positiva con un título muy sugerente es que el cacao dominicano, que tiene una gran valoración en el mercado internacional, se está cotizando ahora como el oro. Es decir, que el cacao es nuestro nuevo oro en el mercado internacional. ¿Qué les parece?
Radamés. Bueno. Tenemos desafíos también. A ver desafíos y perspectivas. Los desafíos que los puede citar Alejandro en cuanto a los tema temas. De la volatilidad, el escenario internacional, convulso, volátil, la inflación, la necesidad de diversificación y lo referente a la obtención de recursos, porque ante el fracaso de la reforma fiscal, el gobierno dominicano aún necesita obtener recursos. Radamés, sí, es tu escenario. No, Radamés. Después de esas informaciones, hay que decir. ¿Tú estás de acuerdo? Esto fue un balance más o menos que nosotros Esas son informaciones en general estoy de acuerdo. Hay que decir la incertidumbre que reina en la economía internacional. O sea, es un factor externo claro, que no se puede controlar internamente. Exactamente. Entonces la economía dominicana es muy dependiente del exterior. ¿Cuáles son los 4 renglones regeneradores de divisa del país? Remesas, que dependen del exterior, sobre todo de Estados Unidos. Exportaciones, que van fundamentalmente de Estados Unidos a Europa. El primer mercado de Estados Unidos. Exacto. Inversión extranjera, que también, que por cierto se ha incrementado, lo cual es un buen indicador. Ajá, es un buen indicador. De los 3 que y las exportaciones, son 4. Ahí tenemos que ver turismo, remesas, exportaciones, inversión extranjera y las remesas, ¿no? Son esos 5 renglones. Entonces, sin embargo, se han comportado bien, a pesar de que hay una gran incertidumbre en el mercado internacional. Si la gente invierte en un país porque le tiene confianza. Hay seguridad jurídica. Puede ser la estabilidad Sí. política y luego la estabilidad económica. Yo pienso que la estabilidad política es el principal, No, la paz social. mantener, porque nadie va a llevar su dinero donde no hay no se va a garantizar una estabilidad. hay que señalar el capital que el busca 2020 fue un año de pandemia. 2020, 2021, sí. ¿verdad? Es un año irregular. Y un año irregular. Todo el mundo empezó a coger prestado dinero porque había que enfrentar la pandemia. Y cuando se trata de pandemia, usted tiene que buscar el dinero para enfrentar la pandemia. Aquí tuvimos mucho éxito en el manejo, mejor que en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Se manejó la pandemia en este país. Sí, fue reconocido. Y fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Pues, lo reconoció en Ginebra, en una visita que hizo el presidente a Ginebra. Hubo un reconocimiento internacional al manejo. Pero hay que decir que la economía de 1920 a 1924 fue el periodo que menos creció. Desde el año de 1960. Muy preocupante lo que está pasando en Europa. Europa, en el año 1990, representaba el 25% del Producto Interno Bruto Mundial. Es decir, todo lo que se producía en el mundo. Una cuarta parte. venía de Europa. Y ahora en el 2025, 14%. Un bajón. Una disminución, casi a la mitad. Un bajón enorme. Entonces, todos esos datos, ahora también, todo lo que tiene que ver. China, Radamés, es que tú no mencionabas, está China. No, pero todo lo que tiene que ver la política de Trump. Esta política arancelaria de meterle unilateralmente aranceles a muchos países. Yo diría que eso es la incertidumbre más que todo también. Eso genera incertidumbre. Él ha tenido que echar hacia atrás porque quería con eso disminuir el déficit en Estados Unidos y no lo ha podido disminuir, ¿verdad? Y China le respondió limitándole las tierras raras, y entonces hubo que renegociar. Esa incertidumbre afecta a la inversión. Incluso hubo que renegociar también le pusieron aranceles enormes a Brasil, simplemente porque condonaron a Bolsonaro. Pero ¿cómo es posible eso? Han tenido que echar hacia atrás, porque muchos de los productos, el café de Estados Unidos viene, y si sube el café, ¿cómo se comportan los consumidores en Estados Unidos? Y todo queja. Brasil exporta mucha fruta también, mucha carne. Sí, todo eso estaba provocando un aumento en los precios y han tenido que echar hacia atrás. Entonces, todo ese elemento, a pesar de esa enorme incertidumbre y de la dependencia de la República Dominicana al exterior, hemos
no hemos comportado relativamente bien. Claro, el crecimiento económico no va a ser de un 5%, que ha sido el crecimiento promedio en los últimos años, sino estará cercano al 3%. La CEPAL habla de 2.99. Sale hoy en los periódicos que la CEPAL habla de la Comisión Económica para América Latina, 2.9%. De manera que mantener la estabilidad macroeconómica debe ser una meta fundamental. Ahora, para mantener la estabilidad macroeconómica hay que incrementar los ingresos públicos. ¿Por qué? Porque hay un problema que es el déficit fiscal. Que es peligroso. Entonces, ¿cómo se incrementó? No, en relación a otros países estamos por debajo. Nosotros, a pesar de todo eso, somos el segundo país o el tercer país que más va a crecer en América Latina este año. Guyana es uno de ellos. Dicen que Venezuela y que va a crecer mucho, pero yo creo que tiene que ver porque en años anteriores decreció mucho, entonces la comparación de un año con otro, ¿verdad? Porcentualmente va a crecer. Sí, dice la CEPAL que va a crecer 6.5 Venezuela, nosotros un 3%. El doble de nosotros. Guyana es uno de los países que más está creciendo. El tema del petróleo. La riqueza es un país relativamente pequeño, incluso tenemos muy buenas relaciones. Y el presidente quiere que los capitalistas dominicanos, los empresarios inviertan allá. Fue con una delegación. Veremos a ver qué pasa ahí. Entonces, en definitiva, un mundo convulso, una gran incertidumbre en la economía mundial. Eso ha afectado toda la economía en el mundo y a nosotros también, porque dependemos mucho del exterior, pero sin embargo mantenemos la estabilidad macroeconómica y tú señalaste cómo ha crecido la remesa, las exportaciones, la zona franca ya tienen más de 200,000 empleados. Se cayeron durante la pandemia, habían 117,000 empleados en el 20 y ya tenemos 200. Pero el Banco Central terminó con las noticias positivas hablando de que la encuesta nacional de empleo estaba señalando un aumento del 24% de la capacidad del número de empleados, de puestos de trabajo en el tercer trimestre del año. Ya. Lo que es significativo y que significó 2,000 y pico de plazas. Entonces, ¿qué hacer? Y también hay que decir que el gobierno ha propiciado mayor empleo formal, porque recordemos que al finalizar el año se trasladó a Santiago las llamadas ferias de empleo y el Ministerio de Trabajo ofertó más de 7,500 Entonces, y tantos empleos. ¿qué hacer para incrementar? Empleo formal. ¿Qué hacer para incrementar los ingresos públicos? Ese es evidentemente un gran reto. Luego del fracaso porque se sometió a una reforma fiscal que grababa todo. Golpeaba a todo el mundo. Y si usted golpea a todo el mundo, usted unifica a todo el mundo en contra de la reforma fiscal. Eso fue lo que ocurrió. Ahora hay que hacer, aunque sea una pequeña, yo lo llamaría no una reforma, sino un pacto fiscal que el gobierno con los actores económicos. Cambiarlo de nombre, ponerlo más bonito, no reforma. Sí, un pacto es que sea en acuerdo con los actores económicos, en particular con los un contrato, un acuerdo. Sí, un acuerdo y que se pueda avanzar en aquellas cosas. Por ejemplo, hay que combatir la evasión fiscal de manera radical. Y la elusión. Y la elusión también. Que la gente no sabe bien lo que es eludir. De una manera solamente lo pueden hacer los grandes. Eludir el pago de impuestos. A través de arquitectura sin que sea ilegal. Buscando una serie de... Pero eso solo lo pueden hacer las grandes corporaciones. Que tienen empleados. Que entre evasión y elusión, aquí hay que recordar que parte de los empleos y la economía, el gobierno este año le ha dado bastante, se le ha puesto difícil al comercio chino. Entonces, indiscutiblemente que parte de buscar la retención precisamente de esos impuestos que no se pagan,
más de 10,000 millones por esa Exactamente. Entonces, frente a eso que usted denomina, para no ponerlo así como tan técnico, reforma, ese pacto, para suavizarlo. Pues es una cosa media light. Iniciamos este año 2025 con el tema de un pacto fiscal. Estamos ya concluyendo prácticamente este año 2025. ¿Por qué no puede ser un gran pacto fiscal? ¿Cuál sería ese desafío? ¿Tú sabes por qué no puede ser un gran pacto fiscal? Y eso es lo que yo le digo a los economistas. Los economistas siempre, cuando se aplica una medida económica, hay que ver en qué contexto y el componente sociopolítico tú lo vas a aplicar. O sea, no es solamente componente social y político. No es pura economía. No, es que hay que ver qué impacto tiene. Entonces, ya en este momento no hay condiciones políticas, sociales, ni históricas para un gran pacto fiscal, para una gran reforma fiscal. Como se tenía previsto, no la hay condición, desde mi punto de vista, aunque otros dicen que sí, pero yo digo que concuerdo contigo. No la hay. Tendría un costo político muy alto hacerla, Carlos. Estaría el sector y podría poner en riesgo la estabilidad social. A mí se me ocurre. La estabilidad social y la victoria del partido gobernante en las elecciones del 2028. O sea que tiene un impacto político. Claro. Entonces hay que buscar un pacto fiscal con los empresarios sobre todo y demás y otros actores económicos. Pero el tema de los privilegios, porque el tema es que por ejemplo, lo que se llama el combustible, los subsidios, las exenciones. Yo empezaría, creo que el empresariado, Peña Gómez decía que la democracia tenía su costo. Y alguien tiene que pagar. Entonces los empresarios tienen que ayudar a mantener la estabilidad democrática del país. Y la estabilidad democrática del país se mantiene manteniendo la macroeconomía sin desajuste. La economía sin desajuste, y para eso el gobierno tiene que incrementar los ingresos, porque eso le da más flexibilidad al gobierno de aumentar los ingresos. ¿Pero cómo? ¿El cómo? Bueno, combatiendo la evasión y la elusión. Y el otro elemento, hay muchas cosas, pero yo diría lo que tiene que ver con los incentivos o sacrificios fiscales a ciertos sectores que ya no lo necesitan. Que han sido ampliamente beneficiados. ¿Verdad? Hay sectores que ya no lo necesitan. Vamos a ceder un poco, que los empresarios entiendan que la estabilidad necesita que ellos hagan sus aportes también. ¿Y qué impacto tiene Haití y la mano de obra haitiana en todo esto? Porque el diciembre es emblemático con el tema Codevi, la única zona franca precisamente que daba una gran cantidad de empleos y que de alguna forma incidía en una recuperación, aunque fuera a parecer utópica, a nivel de la estabilidad de Haití. Ahora bien, ¿qué podríamos esperar? Porque ya ese plazo venció y se dijo que dentro de las conversaciones se daba un plazo hasta diciembre para ver si se retomaba ese acuerdo específicamente con el gobierno de los Estados Unidos y retomar la apertura. Ya tengo la información. Díganos. Porque es unas exenciones arancelarias. Claro, el programa. Vamos a explicar técnicamente porque eso no llevaría mucho tiempo. Lo más sencillo. Pero sí, la información que hay es que en el Congreso de Estados Unidos hay una posición Hope y Help. Hay una esperanza y ayuda. Exacto. Hay en el Congreso de Estados Unidos hay un ambiente muy favorable a que se retome otra vez ese tema. De manera que incluso Fernando Capellán se ha estado moviendo. Incluso se contrató una firma de lobismo de alto perfil. Parece ser que hay un buen ambiente para que se retome nuevamente esas exenciones arancelarias. El tema de la indexación, que creo que fue... vamos a hablar de eso. Vamos a finalizar esta parte con eso. Y el programa fue un actor fundamental durante el 2025. Sí, me gustaría finalmente fracasó el intento de que fuera incluida la indexación que el Código Tributario establece que cada año se deben ajustar. Que en vez de 34.685, el tope, que hasta ese nivel no se paga impuestos sobre la renta. Eso es lo que se llama la exención impositiva anual. Que sea sobre hasta la renta. 52.000. Pero eso es altísimo ese tope. Sí, entonces. Pero eso significa que hay que buscar, el gobierno tendría que buscar dónde compensar ese dinero.
yo creo que eso hay que hacerlo mezclado con el pacto fiscal. Pero es decir, yo estoy de acuerdo, pero que no se puede. ¿De dónde tú vas a buscar el dinero? En el minuto y medio tú vas a incrementar el déficit fiscal. No podemos desaprovechar a don Radamés en este 2025, porque el 2026 viene con fusión de ministerios. Y se ha hablado específicamente que esa fusión va a incidir de manera positiva en la economía. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque allá de por sí hay rechazo de sectores educativos en esa fusión de esos ministerios. El gobierno lo que está pensando es reducir el gasto, aprovechar el 4% para que, tú sabes que hay presupuestos separados de educación y de... Sí, porque ya debe ser uno solo. Del MINER y de la MESI. Debe ser uno solo. De educación preuniversitaria y de educación universitaria. Pero debe ser uno solo ya. Entonces uno solo, entonces habría un ahorro. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Educación Superior? Eso ya estaría dentro del 4%. Yo creo que por ahí el gobierno es un objetivo más económico que otra cosa, pero evidentemente es un tema conflictivo, donde hay controversia. Con muchas implicaciones. Pero el gobierno lo que está es pensando en ver cómo puede disminuir el gasto por esa vía. Cerremos con una perspectiva tuya desde el punto de vista económico. ¿Qué podemos decirle a la gente para finalizar? ¿Cómo será 2026? No, yo creo que va a ser puede ser un año bueno, va a depender mucho. Nosotros estamos muy atados a la economía norteamericana, las relaciones con Estados Unidos son bastante buenas, a veces exageradamente somos demasiado sumisos, pero tenemos una relación especial con Estados Unidos, ¿verdad? Y yo creo que eso nos va a ayudar a mejorar algunos renglones y a que ellos tengan una posición más generosa en relación, por ejemplo, el 10% que le pusieron a los aranceles en el país, que está afectando un poco la zona franca, que lo disminuyan. Yo pienso que vamos en ese camino, de manera que en general yo digo que se va a mantener la estabilidad macroeconómica, pero para tener más seguridad hay que incrementar los ingresos del gobierno. Bien, hemos terminado, amigos del Teleauditorio, esta entrega especial de Puntos y Enfoques, Balance 2025, Perspectiva 2026. En esta entrega especial que tratamos los casos en los tribunales y también el año económico. Gratitud a ustedes en nombre del equipo integrado por la Plana Mayor, Alejandro Esteban Contreras, Radamés García González, Leina Tolentino y Carlos Manuel Estrella. Gracias por su compañía. Les esperamos en una próxima entrega especial de Puntos y Enfoques, periodismo con responsabilidad.